Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Sean bienvenidos a este espacio que es su casa y donde vamos a grabar este programa que pues ha sido muy padre, ¿verdad? Porque tenemos mucha interacción con todas y con todos ustedes en los temas que nos unen, que nos preocupan y que podemos platicar y escucharlos y que hoy hablaremos de varias cosas que vienen en nuestro libro, que fue parte de la historia de cuando fuimos Administración Pública en León, 2012-2015, y que al final pues siguen siendo temas ahorita muy comentados, obras que fueron muy criticadas. Así es, y que sí. son usadas por todo mundo y que han tenido un gran beneficio a la sociedad leonesa, y que hoy con mucha tristeza nos damos cuenta que no hay obra pública, no hay obra social, y que el recurso que tiene esta administración lo utiliza para campañas de comunicación que realmente no tienen algún beneficio para los leoneses, o se están haciendo obras que realmente no van a tener utilidad, como lo del malecón, por ejemplo, que al final de cuentas no está resolviendo ese tráfico que se genera. Se genera en algunas partes, porque lo importante es darle la salida y lo que hacen es ampliar algunos tramos, pero sigue siendo el mismo problema. O bien, por ejemplo, la construcción que ya está en licitación del hospital para perros, que creemos que es innecesario cuando tenemos instalaciones ya previstas para los antirrábicos, para castrar a los animalitos, para las vacunas. Pero bueno, es un capricho de la alcaldesa y va a gastar, primero dijeron que 38 millones, ahora ya subió a 46. Y otro gasto más, por ejemplo, las fotomultas que van a obligar a todos los leoneses a que paguen multas pues muy caras. Así es. Que realmente sin regulación. Sin regulación, y nos van a dejar en un estado de indefensión, porque se contrata una empresa que es la que va a llevar ese procedimiento y que pues a ella le conviene multar muchísimo porque ahí es como va a ganar. Entonces, todos estos temas los hemos señalado y los seguiremos haciendo, y pues hablaremos también un poco de cómo el gobierno panista a nivel estatal, a nivel municipal, utiliza las instituciones para protegerse, para que exista impunidad entre el gobierno PAN, pero hace una justicia selectiva para perseguir a todos aquellos que señalan, que cuestionan, que no estamos de acuerdo con su forma de gobernar, y que entonces aprovechan el poder para perseguirnos. Muchas gracias, Vero, por acompañarnos. Hola. Muchas gracias, Güero, por transmitir el programa. No está Luisa Viña, le mandamos muchos saludos, se incorpora para el próximo programa. ¿Y qué les parece si empezamos, Vero? Sí, fíjate que ahorita dices algo que es sumamente interesante, importante, sobre cómo el gobierno utiliza las instituciones para perseguir a aquellos que piensan distinto o aquellos que se atreven a criticar el mal actuar. O sea, es evidente que en Guanajuato las cosas están mal, es evidente que en materia de seguridad las cosas están terribles, y bueno, ayer salía esta noticia donde el periodista Arnoldo Cuellar está siendo investigado por presuntamente ser espía del fiscal de Nuevo León, y donde está muy participativo el fiscal de Guanajuato, ¿no? en esta denuncia. Y ahorita que hablabas de tu libro, que por cierto lo hicimos en este jardín ¿En su casa? Hace ya dos años. 2 años lo hicimos, y en la página 226 hablas sobre las intervenciones telefónicas en tu contra. Hace algunos años viviste una situación muy complicada donde a través de las instituciones de gobierno se intervinieron tus teléfonos y los hicieron públicos con el afán de desprestigiarte, de generarte problemas o conflictos con la gente cercana a ti, de generarte conflictos con los allegados a ti, en una práctica sumamente ilegal, donde la única
y de manera ilegal, porque difundir eso es ilegal. Entonces, pues los únicos que tienen esa tecnología para intervenir las llamadas, así tal cual lo viviste, pues es el gobierno del estado. Además de que por ahí en el libro mencionas que uno de tus escoltas, que obviamente tenía mucho tiempo en seguridad, pues le habían dicho que venía de esta persecución desde el gobierno del estado, esta intervención telefónica desde el gobierno del estado, y ahora están muy enojados porque el periodista Arnoldo Cuellar, supuestamente, que a mí me parece más que es una manera de utilizar como el terror para tratar de callarlo, porque lo que sí hemos visto que Arnoldo Cuellar ha sido uno de los periodistas que más ha estado insistiendo en el tema de seguridad y de lo que se vive en Guanajuato. Entonces, ¿te acuerdas de toda esta situación tan difícil que viviste? Bueno, el hecho de que se intervenga un teléfono y que se publique es un delito, y bueno, es la práctica que utilizan los gobiernos panistas desde que llegaron al poder, porque son muy temerosos de los medios de comunicación. Perdón, pero parecen como moscas con los periódicos, dicen, o cómo. Sí. Le tienen mucho miedo a los medios de comunicación y a sus adversarios. Así es. Ellos no están acostumbrados a la crítica, al señalamiento, y bueno, pues lo que es su formación o sus valores es muy complicado, porque quien no piensa igual que ellos, quien no los acepte como dueños de la verdad, nos ven como enemigos. Ellos no son tolerantes, ellos siempre son los que tienen la razón, los que tienen la verdad, y los que somos diferentes y que estamos acostumbrados a ser tolerantes, a entender la diversidad, les cuesta mucho trabajo. Entonces, se han topado a lo largo de estos más de 30 años de gobierno con algunas personas que pensamos diferente y que creemos que los gobiernos son para servir, no para servirse, y que debe de haber siempre un equilibrio y alguien, un contrapeso que te señale y que te diga, porque pues hasta la competencia te ayuda a que hagas mejor tu trabajo. Y ellos no quieren eso, les cuesta mucho trabajo que alguien piense diferente, y se enojan, y bueno, lo hemos visto cómo utilizan las instituciones. Por ejemplo, la Fiscalía se convirtió en el brazo político de los gobiernos de Acción Nacional en Guanajuato para buscar a toda costa algo con lo que puedan manchar a sus enemigos, callarlos, atemorizarlos, y algunos medios de comunicación pues se prestan desgraciadamente para ello. Y bueno, pues en carne propia lo viví cuando publicaban en mis conversaciones, y también intervinieron algunas de mis teléfonos de mi familia. Y aparte de que es ilegal, es una situación muy difícil, porque quién no en una conversación privada hace algunos señalamientos, hace algunos cuestionamientos o se enoja con alguien, pero lo delicado es que se siente uno invadido en su privacidad. Así es. Que te sientes, no sé, es una situación muy difícil que a nadie se la deseamos, y que realmente no van a encontrar nada grave. En mi caso querían encontrar algo escandaloso, sí, claro, ¿no? O exhibirme en alguna situación de corrupción. Nunca encontraron nada, no pasó de ser un chisme, algo realmente morboso, ¿no? Que yo me molestaba con algún director, que yo señalaba a alguna persona cercana a mí, pero lo que ellos quieren era hacer un daño, causarte una molestia. O sea, han llegado a esa etapa en donde, con tal de seguir y permanecer en el poder, hacen cosas que nunca se habían hecho, pero que, entre comillas, sus valores no lo permitirían. Así es. Y que de acuerdo a sus religión, porque pues acuérdense que ellos siempre quieren lucrar con la religión que profesan y todo, y lo hacen muy público, pues entran en la vida personal, en la vida privada, y así lo hicieron en mi vida.
Y bueno, pues hoy está siendo también objeto de esta intervención, seguramente, y desde hace muchos años, estoy segura, los periodistas que señalan y que cuestionan, y hoy lo hacen con el periodista de investigación, que creo pues tiene el mejor equipo, aparato y mejor estrategia, y que ha ventilado la verdad de cómo gobiernan los panistas y cómo la Fiscalía ha sido cómplice en toda esta inseguridad que vivimos en el Estado, y que ha sacado datos muy reveladores, ¿no? De lo que son. Y verídicos. Y verídicos, porque lo ha hecho a través de este trabajo de investigación, él y su equipo. Pero a mí me parece sumamente delicado, Bárbara, tú que eres abogada y que has estado en la vida política tantos años, es sumamente delicado y peligroso para toda la sociedad, sí, para todos los periodistas, para los medios de comunicación, para los empresarios, para todos, este tipo de prácticas tan terribles. Tú lo has vivido por 8 años, sí, donde... Pero no hace 8 años, o sea, yo esa persecución la tuve desde que empecé mi carrera política, y recuerden que me persiguieron y que encontramos unos oficios donde se informaba cuál era mis actividades diarias y de mi familia. O sea, cuando eras secretaria general del PRI, así es. Y era diputada. Esa es una práctica que yo la denuncié desde hace mucho tiempo, y que hoy nos solidarizamos con Arnoldo Cuellar, porque creemos que más allá de lo que quieran ellos armar, porque van a armar algo, seguramente es tu intimidad, es llegar a algo que es muy sagrado para todos nosotros, ¿no? Y bueno, vaya aquí un abrazo para él, y deseamos que esto pueda aclararse y que él pueda continuar con su trabajo profesional, porque necesitamos una prensa crítica. Necesitamos una prensa como la de él, que investiga y que además señala que independientemente de que, como los medios tienen que tener contratos con los gobiernos, porque es muy importante que la gente se informe de lo que hace el gobierno, del quehacer diario, eso no los coarte para que puedan realmente decir la verdad y que no se presten a llevar una línea como algunos lo han hecho. Entonces, aquí lo importante es que podamos denunciar esto, y que más personas que piensen diferente, políticos, hagan las cosas como deben de hacerse y no tengan miedo a que sean objeto de una carpeta de investigación o de una amenaza como las que yo viví, de que van 40 averiguaciones, porque lo publicaban. Una autoridad que realmente hace un trabajo profesional no tiene por qué estarlo ventilando en medios o filtrando para atemorizar o para causar un daño. Y lo grave es esto, es causar un daño a quienes les señalan, a quienes los están todos los días cuestionando, y es ponerles ese estado de incomodidad, a la familia también afectarla, porque lo podrían hacer profesionalmente en la carpeta de investigación en la institución. El tema es que lo han pervertido tanto que utilizan también algunos medios para atacar a las personas. Entonces, hoy creemos que es un momento muy importante para denunciar y además pedir y exigir, primero, que las instituciones no se presten para perseguir a los adversarios, a quienes cuestionan o a quienes pensamos diferente. Y además, que estas prácticas ilegales no lo haga la autoridad, porque la autoridad es la primera que debe de respetar los ordenamientos jurídicos y la ley. Y segundo, que los gobiernos se acostumbren a que tiene que haber un contrapeso y que no tengamos por qué molestarnos porque alguien que piensa diferente diga una versión o de un posicionamiento diferente al que ellos dan. Sí, que una cosa es mentir y otra cosa es tener una visión diferente de las cosas, ¿no? Que es algo también que tú viviste con el periódico AM, ¿no? Pero ellos mintieron.
y eso es una falta de ética periodística. Yo estuve trabajando en medios de comunicación mucho tiempo, así que entendemos perfectamente hasta dónde son los límites, y que el gobierno no actúe o no tenga esa actitud dictatorial donde se utiliza la fuerza pública o las instituciones del Estado para callar a sus oponentes o para callar a sus críticos, que es sumamente terrible y peligroso para Guanajuato. Pues sí, hoy lo hemos dicho, estamos en el momento más oscuro de Guanajuato, de los gobiernos, y me refiero al oscuro porque los gobiernos han fallado, es un gobierno fallido. Tenemos los primeros lugares en homicidios dolosos, en feminicidios, en masacres, lo acabamos de ver ahorita en Cortázar, sí, en un lugar familiar, y acabamos también de ver las cifras del Coneval, en donde León sale como una de las ciudades más pobres, y bueno, todo esto está sucediendo en Guanajuato, y los panistas están ahorita ocupados y preocupados en buscar la siguiente chamba y persiguiendo su aspiración, que creemos que por eso es el momento más oscuro, porque antes eran más discretos y de alguna forma simulaban que trabajaban y sus procesos internos eran como un poco más privados, ¿no? Y hoy están en esa lucha por la gubernatura, están en esa lucha porque ahora quién va al Senado, quiénes serán los diputados, ya se están incluso repartiendo quién quiere o quién sería el próximo coordinador en el Congreso del Estado. Así es. Y es un absurdo cuando están ahorita dejando al Estado con tantos problemas. Sí, fíjate que ahorita que hablas de eso, estaba viendo una noticia de precisamente de León, que es donde vivimos, que está en uno de los primeros lugares en asesinatos, en criminalidad, y la alcaldesa Alejandra Gutiérrez anunció una nueva limpia en la policía. O sea, van a ser más de 600 policías los que van a ser despedidos en lo que va de su administración, y el argumento es porque no son adecuados, porque ya no son adecuados. Ese es el argumento para despedir a los elementos de la policía, que es un... Yo no puedo entender cómo pueden tener un argumento tan pobre. Lo que tiene que hacer la alcaldesa es dar una clara explicación de por qué van a ser dados de baja este otro grupo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, porque además sabemos que León es una de las ciudades donde el porcentaje de policías en relación con la población está muy baja, está muy, muy baja. Y evidentemente no van a llegar a la meta que se pusieron, pero aparte el argumento porque ya no son adecuados es sumamente pobre, mediocre y desesperanzador además. Sí, vergonzoso, pero como lo hemos dicho, el tema de la inseguridad paradójicamente no se resuelve en la seguridad, y los panistas, gobierno, no han entendido que no se trata solamente de despedir o de traer más policías o de comprar más tanquetas, patrullas, Black Mambas. Sí, más armas, de militarizar. Ellos no han entendido que la solución a la inseguridad es atacar precisamente la raíz que lo está generando y no irse nada más al efecto, sino a la causa. ¿Y cuál es esa? Pues paradójicamente hay que atender el desarrollo social, las oportunidades, empleos bien pagados, porque en Guanajuato está terrible lo que gana una familia, una persona que trabaja para sostener a su familia, esa gran desigualdad social, una ciudad en donde hay zonas que tienen servicios de primera y hay otras en donde no tienen ni los mínimos servicios públicos. Entonces, con todas esas deficiencias y con toda esta problemática, pues no vas a resolver el problema social, ni vas a resolver con las armas y con lo que les hemos dicho, igual en el Congreso del Estado, con incrementar las penas, con buscar más delitos. No se trata de eso, se trata de atender la causa. Entonces, mientras siga el gobierno panista, vamos a tener mayor inseguridad, más homicidios, más feminicidios, más pobreza,
porque no entienden que no se trata también de dádivas, que se trata de oportunidades y de sueldos bien pagados, y que la inseguridad se resuelve no en la seguridad, sino en el desarrollo social, en ayudar a que los jóvenes puedan estudiar, Así a que tengan trabajo, a que tengan oportunidades. Entonces las políticas públicas de los panistas nunca serán las adecuadas, y esto es lo que estamos viendo como resultados. Ahora, la preocupación de lo que sigue, que viene la época electoral, es importante para los que aspiren o sean partidos políticos, porque para eso están, para buscar el poder, para buscar ser gobierno. Pero no es el momento, no han dado resultados los panistas. Entonces, ¿cómo es posible, por ejemplo, que la que fue secretaria de gobierno, Livia, que estuvo en el área, o ¿cómo le llaman?, de seguridad? Así es, en el eje de seguridad. En el eje de seguridad. La responsable, por cierto. La responsable de seguridad, la que encabezaba todo, que tiene las manos llenas de sangre, ahora está en desarrollo social, porque le dan oportunidad así de que conozca, o que la conozca la gente, pero realmente no dio resultados. Otro problema con ella, acuérdense que estuvieron 10 personas en la cárcel. Este es un tema que muy pronto lo vamos a sacar. Estuvieron recluidas en un cerezo cuando eran personas que no estaban enfermas, tenían un problema de salud mental, y por lo tanto ellas no eran inimputables. Ellas, a pesar de haber cometido un delito, no tendrían por qué estar encarceladas, y las tuvieron varios años. Entonces, este es un daño gravísimo que les hicieron, y que muy pronto sacaremos ese tema. No da resultados, ahora busca ser la que dirija o que mande en el estado de Guanajuato. La alcaldesa de León, con pobres resultados, sobre todo en el tema de pobreza, en el tema de seguridad, anda recorriendo algunos municipios también para hacerse visible y para aspirar a la gubernatura. Estamos viendo que no hay obra pública, que no hay obra social, que estamos llenos de eventos sociales, porque lo hemos visto que los gobiernos panistas son los gobernantes de las selfies, que todo el día suben fotos de eventos sociales y están con las personas, pero no dan resultados. Sí, ¿no? sí, y lo que queremos los guanajuatenses son desarrollo social, queremos obra pública, queremos paz, queremos educación a un nivel importante, queremos buenos sueldos, y no están dando resultados. No, están haciendo una política vieja. O sea, eso de irse a desayunar con doña Chonita, que está en la casa más pobre de la comunidad más alejada, eso es sumamente burdo, y hasta pareciera, exacto, ¿no? Es una burla a la sociedad. O sea, ¿de qué le ayuda que se vaya a desayunar? Es más, hasta te aseguro que quien pone el desayuno es la señora de la casa, ¿no? Ni siquiera la alcaldesa la ha de invitar. Pero es una forma ya vieja de hacer política. Las cosas tienen que cambiar, las formas tienen que cambiar, y evidentemente esa necesidad social la tienen que visualizar, porque no la trabajan como bien lo señalas. O sea, ni no como prioridad ni como interés. Fíjate que ahorita que hablabas de la alcaldesa, y que la semana pasada anunciaste que ibas a poner una denuncia, que ya la hiciste, ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y ante la Fiscalía. No, nada más al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. En la Contraloría. En la Contraloría Municipal por las violaciones al Código Urbano, por la publicidad que se puso en el malecón y que está prohibida. Ajá, está prohibida, y que bueno, ya comentaste que evidentemente el gobierno burló la ley, pero además por el uso de los espectaculares, donde la alcaldesa utiliza una clon, que es algo sumamente parecida. Si ustedes ven los comparativos de la alcaldesa, de algunas de las fotografías oficiales de ella, de la campaña y las oficiales, así es, y con esta chica que aparece en los espectaculares, que es sumamente parecida, muy muy parecida, hasta podríamos decir que es su hermana gemela joven. Ajá, entonces no es que la veamos hasta en la sopa, porque bueno, pues en la sopa yo veo cosas muy bonitas en la sopa.
porque la sopa porque ni... escojo que quiero comer. O sea, es porque está haciendo una violación a la ley y ella dice que es abogada y la conoce. Evidentemente, o no la conoce o le importa muy poco ser respetuosa. De los guanajuatenses. Exacto. Entonces, ya presentaste la denuncia, pero además viviste una situación muy extraña en el Instituto Electoral porque parecían los defensores de la alcaldesa, ¿no? Parecía la oficina del Partido Acción Nacional. ¿Por qué no nos cuentas lo que te pasó? Bueno, muy chistoso porque para recibir la denuncia te piden requisitos que no están en la ley. Cualquier ciudadano, y va para que todos los que crean que hay alguna violación a la ley electoral o que crean que se están gastando recursos públicos en promoción de imagen de algún político en vez de invertirlo en un desarrollo social o en lo que debe de ser, pueden acudir. Pero pues te ponen 1000 trabas para que te desanimes. Estuve 1 hora porque pues no la trae por escrito. A ver, la ley no te dice que tienes que traerla por escrito. Tú puedes venir a denunciar y te la tienen que recibir y de inmediato te tienen que atender. Yo estuve 1 hora pasadita esperando a que me la recibieran y bueno, con 1000 requisitos. Pero lo importante es que se hizo, la presentamos también en la Contraloría Municipal, porque burlándose de la ley, y qué tristeza, porque la autoridad es la primera que debe de cumplir con la ley y apegarse a ella. El Código Urbano dice que no puede haber publicidad en puentes a desnivel y en avenidas principales. Fíjense qué grave, porque puede distraer a los conductores. Entonces tienen que tener respeto a eso y les valió. Pusieron la publicidad en todos los lugares que quisieron, ya la están quitando por cierto, pero el daño al erario público y la violación a la ley ya está cometió. Así es, ya está hecha. Hay que tener mucho cuidado. Y en estos temas yo voy a agregar algo ahorita que hablamos de lo de Livia y refiriéndome a todos los panistas. ¿Cómo es posible que ellos lucren con la pobreza? Y a mí me da mucho coraje que la Secretaría de Desarrollo Social, que tendría que ser la que tuviera los perfiles con más sensibilidad, con más vocación de servicio, manden a los que quieren ser los delfines o los que quieren aspirar y que se aprovechen de los pobres. Así es. Que se aprovechen de los pobres en esas instituciones para que los políticos sean visibles. O sea, ya dejen de utilizar a los pobres, los panistas, de darles migajas, chilas, para que voten por ellos. O para amenazarlos. O para amenazarlos. Porque tinacos, donde no hay agua y les regalan tinacos también con la imagen o con los nombres de la alcaldesa. Creo que eso no es adecuado. Eso es lo que a mí más me lastima. Bueno, que se viole la ley y que la autoridad que sabe que no puede hacer determinadas acciones porque lo prohíbe la ley, se burle y busque por dónde irse para violar la ley. Y segundo, que se lucre con los pobres. Con la necesidad. Con la necesidad de los guanajuatenses en todos los niveles de gobierno donde está el PAN. Eso es una falta de respeto. Yo creo que lo más grave que han hecho ellos es eso. Sí, porque además lo que es no es una novedad. Lo hizo Diego Sinué, Miguel Márquez lo mandó a la Secretaría de Desarrollo Social, le generó un programa para que estuviera en todo el estado dándole recursos. Evidentemente les generan un programa social para que tengan dinero y que puedan estar trabajando en tierra en todo el estado. O sea, ese es el engaño y ese es el lucro que hacen con las necesidades de la sociedad. ¿Qué es lo que nos duele? A mí me duele ir a las colonias, a mí me duele ir a Las Joyas, a San Joaquín, a La Libertad y ver que van los políticos panistas a prometer, a decir que están trabajando, pero no hay obras, no hay nada. Ya dejen de lucrar con los pobres. No vemos en los gobiernos panistas que se hayan acercado a ellos. Cuando llegó nuestra administración, reorientamos nuestro gasto público con un sentido social y acudimos a las colonias donde jamás el Partido Acción Nacional se presentó. Le llevamos las
¿cómo se llama? El gobierno ahí. Las plazas de la ciudadanía. Plazas de la ciudadanía, las escuelas, arreglamos los mercados. Hospital. Arreglamos, sí, llevamos también el hospital del Seguro Social. Nosotros sí acudimos, no lucramos. Se trabajó. Que se visibilizara esa pobreza, que se atacara y que hubiera acciones. Esos cargos para decir, aquí estoy. Eso es una falta de respeto terrible. Me acuerdo que cuando estabas en la administración, un diputado en ese entonces estaba sumamente enojado porque decía que había hoyos por toda la ciudad, porque había obras en toda la ciudad. O sea, había obras en el norte, en el sur, en el este, en el oeste. O sea, 20,000 millones de pesos en obras, programas y desarrollo social en León, que es algo que es con lo que no pueden los panistas y que es algo que ellos simplemente dicen, el gobierno no les da para ayudar a los que menos tienen, pero sí para utilizarlos. Y ya no tienen ganas tampoco, o sea, parece, ya se les acabó la creatividad, las ganas de, creo que nada más les duró un trienio o un sexenio y ya, pero fíjate que hablando del libro, donde pones muchas de las cosas y de las obras, porque quien no ha tenido la oportunidad de leer este libro, de verdad léanlo, porque habla en cada capítulo de lo difícil que fue lidiar no solamente con los políticos, se hizo un grupo a nivel estatal donde estaba la dirigencia estatal del PAN, la dirigencia municipal del PAN, los diputados federales, los locales, los senadores. Nacional. Y todos contra León, sí, criticando las obras y generando marchas, críticas, etcétera, porque bueno, les dolía que lo que ellos no habían hecho, yo lo hubiera hecho. Así, y sin el apoyo de Márquez, porque Márquez te dejó clarísimo que no te iba a dar apoyo. No me iba a ayudar. Pero fíjense, o sea, lo grave es que nunca me perdonó. No me lo están buscando. Y aparte, otro gobierno, de otro partido político, pues va a hacer lo que así es. Que a ellos no se les ocurrió traer la clínica del Seguro Social más grande que hizo el gobierno de la República. Que es la que está junto a la Ibero. Junto a la Ibero. Para los que no ubican bien, y que aparte esa es. Tiene una cobertura regional. Así es. A ellos no se les ocurrió terminar la tercera y cuarta etapa del CID. Así es. Nada más tenían. La dejaron iniciar. Nada más estaba la 1 y la 2 y 10 años fue un después. Buen proyecto del PAN, pero cuando tenían ganas de hacer cosas, ya después lo dejaron aventado. ¿Cuántos kilómetros más le metimos de pavimentación a las calles? Así es. Ya lo habían dejado. Las deportivas públicas estaban completamente abandonadas. Como están ahorita todas descuidadas, todas deterioradas, sin mantenimiento. También trajimos empleo porque lo hicimos cuando nos aferramos a hacer el parque industrial en Las Joyas, que no querían algunos empresarios del calzado porque esto los obligaba a que mejoraran los sueldos de sus trabajadores. O sea, el PAN no se le ocurría todo esto, no se le ocurría que el centro histórico, que es el corazón de la ciudad y que era de todos los leoneses, tenía que estar en buenas condiciones y nunca le habían metido mano. Tampoco. No se les ocurrió un distribuidor vial. El distribuidor vial tan cuestionado pero tan usado por todo el mundo y que bueno, ahí está la obra. No se les ocurrió darles, por ejemplo, a los adultos mayores la gratuidad. Les costaba, o sea, ya no pensaban en eso. Entonces tienen miedo que haga cosas diferentes y la ciudadanía, al comparar, ya no los va a querer, porque yo creo que los guanajuatenses queremos un estado de oportunidades, muy dinámica, no nada más para el grupito de empresarios panistas y el grupito de la mafia del poder, como dice Andrés Manuel, que son los que se han beneficiado en 30 y tantos años. Fíjate que eso les da pánico. Yo me acuerdo, Bárbara, que platicabas muchísimo con nosotros, quienes trabajábamos en tu equipo en el gobierno, que nos decías, vamos a trabajar mucho porque León
por su geografía es privilegiado y además tiene gente que es sumamente trabajadora y capaz de generar mucha economía. Aunque no le ayuden los gobiernos. Sí, aunque no le ayuden los gobiernos. Y tú nos decías, León puede ser la mejor ciudad del país y nos dabas una serie de ejemplos de por qué sí se podía, ¿no? Entre ellas era su que es privilegiada porque te queda cerca todo, ¿no? Estás en el centro, en el hombre. Entonces, y por eso es que cuando tú estás decides muchas cosas y enfrentarte a muchas cosas, por ejemplo, el tema de las centro complicado porque es más de 120 millones de pesos. Se cuestionaban unas bolitas. Las famosas bolas, que fue lo menos importante, claro. Pero además fue una estrategia de acción nacional, porque lo sabemos perfectamente de dónde surgió o de quién tuvo esta idea maquiavélica de darle importancia a las bolas del centro, cuando lo importante fueron que se remodelaron 8 o 10 calles, no me acuerdo bien, del centro histórico de la ciudad, que es parte... Todos los servicios se ocultaron, o sea, todos los servicios están ocultos. Cobrando, así, lo que ellos saben, pues, ¿no? Privilegiar a uno. Así es. Un grave problema. Es de bajarle un poco. Que sacar rescató y que pues es ahora un atractivo más cultural para León, un lugar donde se hacen conciertos muy bonitos y también ahí festejar, creo que fue de la cumpleaños. Para eso no es. Sí. Hay que hacer otro estacionamiento. Cuando no les caí el 20, que era una joya, no de León, de Guanajuato y de México. Y que incluso ilegalmente trabajaste muchísimo para poder rescatar ese recinto, porque estaba intestado y tenía... Aquí un reconocimiento a las personas que trabajaban en ese tiempo en mi despacho, que se aventaron ese trompo a la uña, como dicen, para buscar ese enredo jurídico y que el municipio pudiera adquirir eso. Y lo hicieron gratis y con mucho gusto. Por eso cuando pasamos por ese recinto, que por cierto tampoco me invitaron a la inauguración, pero que ahora lo usan y lo presumen muchísimo. Mundo, pero ese fue un logro y sí, dicen que cuando te echas al lado en persona propia es vituperio. Sin embargo, es algo que yo presumo mucho porque no fue fácil. Acuérdense la votación también para sacar el recurso, tuvo cuestionamientos. Y sin embargo ahí está el mural que hicimos allá abajo. Ahorita lo comento porque en esa época mandé a hacer un himno para León. ¿Te refieres al de la presidencia? Tenemos en Presidencia Municipal un mural que es León, Trayectoria y Destino, que los que no lo conocen vayan a verlo. Lo hicimos en de administración, que es maravilloso. Y cuando develamos ese mural, yo pedí que se hiciera un himno a León y fue un evento muy emotivo, muy bonito. Y hoy, precisamente el viernes, me invitan al Teatro Principal
que va a haber van a tocar el himno, la Orquesta Sinfónica, nada más y nada menos. Toda la Sinfónica de la Universidad de Guanajuato va a tocar el himno en el teatro principal, porque fue algo que escogieron ellos como muy hermoso. Y bueno, pues, muchísimas cosas por las que tienes que sentir orgullosa, no importa que sea vituperio. Pues todos los leoneses y quienes formaron parte de la administración, de verdad, todos y cada uno fueron parte de este gran legado para los leoneses, y que espero que el tiempo nos dé la razón de que las cosas se hicieron, y de que a pesar de que pusieron tantas piedras en el camino y que he sido perseguida por 8 años y todavía ahorita por la administración de Alejandra Gutiérrez, porque a fuerza quieren desvirtuar todo lo que se hizo y no perdonan que ganemos. Ahí están las cosas, resultados. Resultados es lo que un político debe de presumir para que en todo caso pueda aspirar a otro cargo público. Quien no deja un legado no tiene vergüenza. Quien tiene las manos llenas de sangre no puede aspirar a un cargo público. Quien burla la ley, como lo han hecho, para efecto de seguir buscando un cargo público, se tiene que ir. Quien a la prensa y a quienes pensamos diferente nos persigue, tiene que ser sancionado y tiene que irse. No podemos permitir que se sigan pervirtiendo las instituciones, que se utilicen los recursos públicos y los programas para lograr que la ciudadanía los conozca y que vote por ellos. Ya no podemos permitir eso. Guanajuato necesita un cambio y necesita, tú dijiste hace rato que resultados. Merecemos más, sí. Merecemos más los guanajuatenses. Pues ya nos tenemos que ir, ya se nos acabó otra vez, pero hay muchísimas cosas que hay que platicar. Ojalá que en otros programas podamos seguir platicando de lo que dice este libro, porque también estamos buscando la manera de poderlo compartir a todo mundo, de forma digital, y que todo mundo tenga la oportunidad de leerlo. La verdad es muy interesante, y yo creo que muchas vendas se van a caer. Muchas vendas se van a caer cuando se lea este libro, y va a salir la verdad a relucir. Entonces, pues nos vamos. Quien quieran adquirirlo, aquí les dejamos, pasen por favor gratuitamente al Café Terra, que está en Centro Max, a un lado del Hudson Smart, con Vero Barrios. Se los obsequiamos con mucho cariño. Véanlo, por favor, léanlo y conozcan la verdad del por qué se tiene que ir el PAN. Así de fácil. No solamente de lo que hicimos, porque creo que la ciudadanía es muy inteligente. Así es. Y tendrá que ver por qué se necesita la alternancia y por qué tienen que estar informados. No de algunos medios nada más, no. Conozcan la verdad de lo que sucedió en el 2012 y el 2015. Pasen por ellos, por favor, ahí con Vero Barrios. Y si ustedes quieren verlo en forma digital, creo que ya lo van a subir. Así es. Con la ayuda de Emanuel. Muchas gracias. Muchas gracias, Emanuel. Un saludo para todos. Que tengan una gran semana.